As charlas do Xerión, un programa dirigido e presentado por Jesús Suárez. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición más de Las charlas do Xerión, y esta vez pues volvemos a repetir invitado, viendo el éxito que tuvo la charla anterior. Pues bueno, hoy nos desplazamos aquí a Vinoteca Oceo, en calle de San Andrés, y bueno, tras haber pasado diferentes charlas, la última la de Liz Franco, mítica jugadora do Carbo Deportivo, pues hoy, como bien decía, pues saludar a la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar bien en YouTube o bien en el canal iVox. Pues repetimos una charla con Lito Míguez. Lito Míguez, representante, o como dice él, o como suele gustarle llamar a los representantes, agente FIFA, que ha tenido mucha importancia en muchos de los fichajes más importantes de la época del Super Depor. Y hoy, bueno, repasaremos esas historias en detalle que seguramente mucha gente de la calle no conoce, pero que hoy desvelaremos algunos de aquellos secretos de la época. Así que, bueno, hola Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Repetimos charla, ¿eh? Sí, ya que sentó bien a la gente, vamos a matizar cosas. Pues vamos a matizar cosas y vamos a ir dando paso. Primero, lo que me gustaría comentarte es que, bueno, en este último Teresa Herrera, un Teresa muy importante para la ciudad de Coruña, muy importante para el Depor, porque se cumplían pues 30 años del fichaje de dos de los jugadores más importantes que han vestido la elástica coruñesa, y en este caso dos fichajes que venían de Brasil, que eran Bebeto y Mauro Silva, de los cuales tú, como ya hablamos anteriormente, tuviste gran importancia en esos fichajes, ¿no? Sí, bueno, yo vivía de aquella en Río de Janeiro y yo acompañaba el fútbol. El Deportivo entró en contacto conmigo y de ahí vino todo. Y bueno, y aprovechando que jugó el Depor ese partido contra el Bragantino, bueno, no es el Bragantino actual, sino era un Bragantino sub-23, el presidente don Augusto sacó una nota de prensa, sacó uno de sus comunicados habituales comentando los detalles más importantes de aquella época, ¿no? Y me comentabas tú que te gustaría comentar o matizar algunas cosas de esos fichajes de Bebeto y de Mauro Silva, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, yo leí las declaraciones de Lendoiro y Lendoiro no dijo ninguna mentira. Lo que pasa que la verdad a veces tiene varios dueños, digamos así, ¿no? Como dice Lendoiro, yo había trabajado durante un mes o 3 semanas como un loco por lo de Beto y Mauro Silva al mismo tiempo, y yo me había puesto una fecha, el 3 de julio me parece que era, me voy para España de vacaciones, porque eran las vacaciones también de mi hija, porque me correspondían por la empresa, y entonces yo dije, veniros aquí, yo os doy todos los papeles que tengo firmados, porque yo me tengo que marchar. Acompañé ese día hasta el final, y yo ya le di una carpeta, como os dije la otra vez, yo tenía firmado con el presidente del Vasco de Gama, y yo le decía, ustedes estén tranquilos, le han vendido a Bebeto al Deportivo, cobren y callen, y Bebeto nadie le puede obligar a venir a La Coruña, pero quien quiera fichar a Bebeto ahora tiene que hablar con el Deportivo. Entonces esa noche, cuando yo ya me fui, pues Lendoiro se fue con el vicepresidente, no con los que dijo el otro día, ahí se equivocó, se fue con el vicepresidente al Vasco, Eurico Miranda, con Jorge Elal, que fue un hombre, un libanés que fue presidente del Flamengo, que fichó a Bebeto cuando juvenil, y con José Moraes, que tampoco lo dijo, que era el representante en aquel momento de Bebeto, y fueron a casa de él a la 1 de la mañana, y bueno, allí firmaba por lo civil o por lo penal, pero ya él era propiedad del Deportivo. La firma es que no le podías obligar aquí. Pero esos nombres, ya digo, el presidente del Vasco no fue, un mayor no fue Eurico Miranda, Luisín, Lendoiro, Jorge Elal y José Moraes. Y hubo, o sea, cuando te marchaste de allí de Brasil, conociendo a Bebeto, bueno, la Morriña, había dudas de que en aquel momento, aunque hubiese firmado ese contrato contigo, que contabas en la primera charla de que ese documento le pusiste el cuño allí en la oficina, había dudas de que Lendoiro pudiese viajar a Coruña. Había ciertas dudas, por eso el pánico. Lendoiro tuviese que viajar a Río. Sí, perdona, sí. No, vamos a ver, yo le dije a Lendoiro venir, porque había que entrar en una dinámica
de que a mí no me gustaba. Yo, director de un banco y dando un dinero por fuera. No, esas cosas yo no me quería meter. Y entonces yo no era presidente del Deportivo. Yo digo, Lendoiro, estas decisiones solo puedes tomarlas tú. Y había pues eso, que implicar a algunas personas y tal. Y él vino para allí y yo no le dije que Bebeto no venía. Dije yo, no os disgustéis, que hay más jugadores. Si no sale, hay más jugadores. Porque yo creía que Bebeto se le había metido en la cabeza irse para Alemania. Y de hecho ellos habían hablado con un italiano que era Giovanni Branchini, un agente de jugadores, y tenía la cosa medio preparada, pero el tema está en que con el contrato que yo hice, Bebeto ya era del Deportivo. Que no puedes obligarla a venir aquí, correcto, pero el club que lo quiera tiene que hablar con el Deportivo, no con el Vasco de Gama. Eso fue lo fundamental. O sea que la verdad es que, bueno, ese viaje, pues la verdad es que por lo que te estoy escuchando, pues sí que había miedo de que al final Bebeto acabase en A Coruña. Hombre, vamos a ver, el Vasco lo que le interesaba es el... Mira, aquí hay una cosa, y lo voy a decir. La noche que yo me cojo al presidente del Vasco y me lo llevo a cenar, él fue muy sincero conmigo y yo le dije, presidente, tenemos que arreglar este precio. Y él me dice, no puede ser. Eran 2,5 millones de dólares. ¿Por qué no puede ser? Porque el precio ya estaba, de esos 2,5 millones que pedía el Vasco, 1 millón era de Bebeto, de cuando se lo quitaron al Flamengo. El otro 1 millón era del representante de Bebeto, José Moraes, en aquel momento, que lo prestó y tenía que cobrarse. El Vasco solo se llevó 500.000. Entonces, claro, ya no había lugar a hacer de precio, ¿entiendes? El miedo lo había a todos, pero yo lo que me interesaba es, primero, que el Vasco vendiera sus derechos. Ya los vendió, cuando yo firmé y tal. Ahora, tú a Bebeto no puedes obligarle a venir. Bueno, pues nene, si no quieres venir, ¿a dónde quieres ir? Que venga ese equipo y hable con nosotros. Sí, sí. Y bueno, al final acaba llegando Bebeto, lo presentamos, llega a Coruña y según lo que, bueno, lo que se cuenta, bueno, lo que se sabe por ahí es, como buen brasileño y como buen gallego, como somos, nos viene la morriña, ¿no? Sí, la saudade, que se llama en Brasil. A saudade. Y Bebeto, al poco de estar aquí, realmente entra en pánico, como quien dice, y quiere abandonar el Deportivo al año prácticamente. Vamos a ver, Bebeto, y lo vi ahora, estos días que estuvo aquí, es una persona muy insegura. Él es incapaz de tomar decisiones. Cualquier cosa tiene que estar su mujer al lado, que decida ella, qué tal, porque es una persona, es una característica muy insegura. Entonces él tenía miedo. Yo mismo, cuando hicimos la operación de Bebeto, dije yo, bueno, a ver si tenemos suerte. Si Bebeto, igual que empezó marcando los primeros partidos, todo el mundo contento, si llega a estar 2 o 3 partidos sin marcar, se marcha para Brasil. Él no aguanta la presión. No es porque es animal chico, no, es porque es así. Y entonces es una persona muy insegura, tal como lo ves en el campo, que fenómeno, era una persona muy insegura. Sí, sí. Y bueno, recordamos, ¿no?, de en aquella época que la abuela de Bebeto es la persona que más se enfermaba por meses, ¿no? Sí, pero esa era la excusa. Era la excusa que había todos los días, cualquier cosa. No, Bebeto el primer año fue de felicidad, deslumbrado, estaba encantado en La Coruña. Después empezó a aparecer la saudade y la disculpa de la abuela. Entonces, él te cuenta que toda la familia de Bebeto dependía de él. Entonces, él se buscó la excusa de la abuela. Después hubo, al segundo año estar aquí, que yo asistí a la reunión, vino el director de la Pesicola en Brasil, un tal Talarico, con el presidente del Botafogo, Montenegro, que querían fichar a Bebeto. Al año. Un poquito más, no, sí, más o menos. Y claro, ¿qué pasa? Que en aquel momento Augusto dijo, pues hay que pasar por taquilla y tal, y bueno, a la operación no le dieron las garantías de cobro y él no fue. Pero cuando a los 2 años terminó y Lendoiro le renovó, se puso que para un equipo brasileño el pase eran 2,5 millones, para un español o europeo más. ¿Qué sucede? Que Bebeto en ese ínterin vino con la oferta para allá del Flamengo y tal, porque él quería marcharse verdaderamente. Y el Deportivo cobró muy poco pensando el jugador que era, no pensando que ya era un tío que iba camino de los 30. Y yo creo que Bebeto está muy arrepentido de eso, pero en aquel momento él necesitaba reencontrarse con su familia. Sí, bueno, como nos pasaría a lo mejor a todos, ¿no? Probablemente, sí. Yo seguramente si me veo en Brasil, pues seguramente tendría a mi abuela también, con esa saudade, ¿no?, como dicen ellos, de marchar para Brasil. Pero bueno,
Sabemos, Kelito, que tú has gestionado los fichajes de jugadores importantes de aquel Super Depor, ¿no? O de Sí. los inicios de aquel Super Depor. Aquí hay dos jugadores que tengo que me gustaba que me contases esa historia. Aquí vino un jugador, bueno, vinieron dos jugadores. Hay una historia un poco pareja de esos dos jugadores. Son la historia de Aldana y de Ramón, ¿no? Aldana venía descartado por parte del Madrid, entras dentro de esa operación y también viene Ramón. ¿Cómo o sea, tú tenías contacto con la gente del Madrid? Cuéntanos un poco de esa Sí, historia. vamos a ver, yo con el Aldana y menos con Ramón no tenía nada que ver. Lo único que pasó fue lo siguiente, yo seguía el fútbol, acompañaba, Aldana era un jugador que a mí me gustaba, que nos hizo de titular en el Madrid, quizá faltó de oportunidades, y entonces vino a Brasil Juan Manuel Herrero, que era el vicepresidente del Real Madrid, y yo cenando con él y con un socio de él, me dijo los descartes del Madrid, Aldana, Maqueda, tal, que se iban a ir. Entonces yo cuando vino Lendoiro le dije, Lendoiro, que está Aldana a tiro, y me dijo él, sí, a mí me gusta mucho también, pero los técnicos, que era Ballesta y Arsenio, prefieren a Ramón. Sí. Yo dije, bueno, ficharon a Ramón y tuve el problema de que rompió la pierna y entonces fueron a por Aldana. O sea que no digo yo que yo traje a Aldana, no, por Dios, ni muchísimo menos. No, pero bueno, sí que tenías el dato de que Aldana iba a abandonar en ese... Sí, las porque filas del Real me Madrid. cantó los descartes del Madrid y yo por eso lo sabía. Entonces tenías buenos contactos en el Real Madrid. Bueno, siempre tuve. Ya de época de don Luis de Carlos, que me puso enseñador del Madrid, era una bellísima persona. Yo traje aquí una vez todos los equipos de Madrid infantiles, alevines y tal, jugamos en el campo del estadio contra Montañeros, que era el equipo que yo estaba, y vino Luis de Carlos, vino Manolo Fernández Trigo de Coruña, el que era gerente del Madrid, vino Miguel Malvo, el jefe de la cantera, todos aquí estuvimos cenando con los equipos de uno y jugamos ya digo, en el campo Riazor. Entonces siempre tuve muy buena relación. Sí, Te escuché que tienen la insignia de oro del Madrid, escuché eso. no de oro y brillantes, No, de oro. de oro, sí. Me sí. la puso Luis de Carlos. Sí, sí. Y después ellos nos invitaron a todos los equipos de montañeros a ir a Madrid Sí, sí. al año siguiente. Sí, 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 sí. Bueno, tú eres uno de los fundadores de Montañeros, para la gente que no sepa qué eso. Yo fundé Montañeros con 15 años en el desván de mi casa. Y éramos 8 de la misma edad. Después Montañeros se fue desarrollando mucho y llegó a tener, yo qué sé, 300 chavales y tuvimos ahí, pues teníamos 10 equipos, infantiles, juveniles, tal, y grandes equipos, pero ya digo, yo estuve en Montañeros aproximadamente 20 años. Está desvinculado totalmente del Sí, club. sí, porque además Montañeros hoy, antes era como los Boy Scouts, una organización juvenil, y hoy es un club de fútbol solamente, que se asoció con la universidad y poco sé de eso. Después tenía aquí, bueno, ya lo tocamos un poco el otro día, ¿no? Un poquito el tema de Rivaldo, ¿no? Cómo se hace el tema de Rivaldo y cómo se nos roba la ilusión en ese verano, que no me acuerdo del año ahora exactamente, pero cómo se nos roba la ilusión en ese Teresa Herrera jugando contra PSV, creo Sí. que era PSV el Pues partido. mira, el año es 1997, que aquí tienes el contrato, el contrato no, perdón, el poder que yo le hice firmar a Rivaldo para mandarlo a Barcelona para que fichara por Barcelona. Y era ese mismo día, 1997. Bueno, pues ahora que nos está escuchando la gente, ¿me permites sacarle una foto y que la gente vea? No, te doy la fotocopia para ti. Perfecto. Y tengo aquí el original por Sí, si sí, quieres correcto. verlo. Pues le sacamos una foto. Mira, vamos a ver, el tema de Rivaldo, estábamos en el Teresa Herrera. Sí, correcto. Y entonces yo esa noche fui a cenar con el presidente y vicepresidente del Vasco y las mujeres al Coral, aquí en Coruña, aquel restaurante que había ahí. Y cuando llegué a casa, mi hijo me había dejado una nota, sí. Sí, Sí, hoja sí, de de estas que llamases, diciendo acuerdo. que llamara a Alberto Totra. Claro, yo eran las 2 de la mañana, yo lo llamé y tal, y teníamos al día siguiente hacerlo. Y yo entré en la operación. Bueno, sé que aquí alguien en Coruña al día siguiente dijeron, el hijo de tal, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Son opiniones de la gente, soy un profesional y tal. Y yo me fui al hotel, hablé con Rivaldo, delante de Mauro, y le dije, mira, el Barcelona te quiere, el mismo día. Y me dice, bueno, tengo que hablar con la mujer, no da tiempo. Me voy y a las 11 de la mañana vuelvo al Hotel Riazor. Y vine y me dijo que sí, se iba. Pero aquí se cuenta muy, bueno, siempre que se escucha la radio, una de las personas que dice que estuvo implicado en ese fichaje, aparte de Toldrá, dice que Minguella llevó a Rivaldo al Barça contigo. Sí, bueno, vamos a ver. El otro día alguien me llamó y me preguntó, oye, ¿cómo puede ser que Minguella dice que lo llevó y te nombra que fue contigo y tal? Vamos a ver, yo cuando hablo con Rivaldo le digo,
que Alberto Toldrá me dijo, pregúntaselo para hacer las cosas con honestidad. Rivaldo, ¿tú tienes representante? Y dijo, no, era Machado, un brasileño, pero ahora no tengo nada que ver. O sea, que aquí no tienes nadie que te ve las cosas. Y me dice, bueno, el socio de Machado aquí es Minguella. Yo cuando tengo alguna cosa hablo con Minguella, pero no hay compromiso. Entonces Alberto Toldrá me dijo, tenemos que hablar con Minguella, no dejarlo fuera de esto. Entonces, quien empezó la operación fue Alberto Toldrá. Y conmigo. Y después, al día siguiente, llamamos a Minguella por si él tenía algo que ver, que no creyera que lo habíamos saltado. Minguella se nos hizo dueño de la operación, pero quien lo hizo fue Alberto Toldrá conmigo. Y nos dejas vendidos con esa operación. Hombre, vamos a ver, según lo mires, económicamente para el Deportivo fue un suceso. Fue el fichaje, el traspaso más caro que se había hecho hasta aquel momento en España. Ahora, si lo haces desde el punto de vista de un seguidor o a lo mejor de un directivo del Deportivo, qué desgraciado que nos vendió Rivaldo. Bueno, no lo sé, según lo mires. Bueno, pero nos devolviste otra, ¿no? Que es el fichaje de Flavio. Sí, bueno, el fichaje de Flavio, vamos a ver. La salida de Flavio. Sí, la salida al Real Madrid. Sí, la salida de Flavio fue porque era una ocasión que el Deportivo había apostado por Molina, por Capdevila y por Valerón, y el Deportivo tenía que pagar al Atlético de Madrid, y ya contaban con vender a Flavio, pero que no aparecían esas ofertas que decían. Y yo, como durante el año Pirri del Real Madrid me había dicho nunca te desprendas de Flavio sin hablar con nosotros, cuando vi que el Deportivo estaba necesitado y Lendoiro decía, oye, no hay nada, no hay ofertas, tal. Yo llamé al Madrid, les dije que el Arsenal de Londres venía por él, no había nada de eso, y al día siguiente le mandaron ir a Madrid ya, y se hizo la operación ahí, que volvió a ser la operación más cara hecha en España. Lendoiro te dice que hay que mover a Flavio, que hay que sacarlo del Deportivo. No, él contaba con eso, o sea, digamos, Flavio era un jugador prescindible. El Flavio de Brasil, del Palmeiras, de la Parmalat, no lo habíamos visto aquí. Entonces, bueno, la última temporada fue un poco la explosión de Flavio. Sí, bueno, que es verdad que al principio le costó adaptarse bastante, pero la última media temporada, que realmente es cuando Flavio despunta, yo creo que... Pues fíjate que te estoy diciendo que en Coruña no vimos al Flavio de Brasil. Madre ¿Cómo mía. sería en Brasil? Jugando con Roberto Carlos, jugando con Rivaldo, jugando con todos en la Parmalat. Pero aquí se relajó, yo qué sé, no dio lo que se esperaba. Sí. Y entonces le conseguimos vender a Flavio por 4.000 millones, creo que eran, o 5.000, no me acuerdo muy bien. 5.000 era la cláusula y el Lendoiro lo había dejado en 4.000, pero fue más porque después el Madrid le dio 2 partidos al Deportivo. Sí. Venía a jugar 2 partidos amistosos aquí, que creo que fueron Teresa Herrera. Y fue un fracaso el fichaje de Flavio por Real Madrid, sí, nunca llegó... Yo a Flavio, cuando llegué al Madrid, vi que el Madrid le quedaba grande, él estaba como deslumbrado. Y yo lo vi, pero bueno, es que aguantar la presión, el ritmo, no es fácil. Ya. Y después, bueno, pues fue cuando me llamó un día a la siguiente temporada Jorge Valdano y me dijo, Yelito, llévanos este tío de aquí, y yo se lo llevé cedido al Borussia Dortmund. Ah, Flavio, no recuerdo eso. Sí, hombre. Flavio, al cabo de un año en el Madrid, había marcado un gol y tal, pero poco más hizo, y lo llevé al Borussia Dortmund el mismo día que tenía una oferta. Yo había estado 3 días antes en Inglaterra, el Middlesbrough. Pero yo a los del Middlesbrough ya estuve allí y le dije, tienen ustedes una semana para contestar, yo no vengo aquí más que para firmar, no a negociar. Y se atrasaron un poco, y entonces me apareció el Borussia y me fui para allá y en 24 horas lo firmamos. Fue cedido. En ese fichaje, no sé si entraste contaba el Presi, contaba el Lendoiro, que en el fichaje de Flavio estaba Florentino Pérez, en aquel momento. No, y quiero hablar poco de esto, lo digo un poco con sorna. El día que firmamos a Flavio, que yo fui con Flavio al Real Madrid, sí. Que él venía de Brasil, lo fui a buscar al aeropuerto, estaba Amancio, Pirri y Pedro de Felipe. Yo fui que negocié con esos 3. Y ese día era el primer día que iba Florentino Pérez a las oficinas. Estaba como tomando posesión. Y dice, correcto. Coño, que viene ahí el Presi. Te pusieron entonces la corbata y la chaqueta y tal. Y entonces fue Pirri y dijo, venga a conocer al Presi. Y el Presi me dice, serio, supongo que será un buen jugador. Y le dije yo, razón por la cual el Madrid anda detrás. ¿Qué pasa? Que afortunadamente no volví a ver a Florentino nunca más porque me dice algo. Podría habértelo dicho tranquilamente. No, mira, hay un chico que es jefe de comunicación de ACES, de la empresa de Florentino, que es Juanjo Díaz, que es su director de marca. Y le digo, nunca le digas a tu jefe que soy Lito Míguez.
No, si no, el tío ya me dirás. No, pero te quería decir que el Endoiro en aquel momento, Florentino, para reducir el coste del fichaje de Flavio, le ofreció a Samuel Eto'o. Bueno, no sé cómo fue exactamente. Sé que hubo negociaciones que el Deportivo lo quería y Florentino no le entraba por el ojo a Samuel Eto'o. Correcto. Y menos después de haber venido aquel Eso fue lo que partido dijo con el el Premi. Mallorca, que el otro lo desafió, ¿no? Correcto. Yo creo que fue un error, pero bueno. Y el Deportivo anduvo y este último hora no quiso venir aquí, pero hubo negociaciones serias, sí, del Endoiro. Sí, 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 sí. Y después, bueno, hay aquí, bueno, tres, si es como agente FIFA o representante, ya no sé No, cómo. vamos a ver, lo de representante antiguamente que decían, el representante, el Claro. empresario, como dicen en Brasil. No, lo que pasa que hubo un momento, en el año 95 así, que la FIFA obligó a todo el mundo a quitar la licencia de agente FIFA. Y entonces tenías que ir a examinarte a la Federación Española, por ejemplo, y después tenías que tener un aval en banco suizo de 25 millones de pesetas. Después la FIFA dejó a los agentes, nos dejó tirados y nos cogió cada federación nacional. Y la española nos pone 90 millones de aval. Y allá fuimos y tal. Pero empezaron a cobrarnos por renovar la licencia cada año, 500 euros por no sé qué y 700 euros por ser asesorados. Si yo tengo a Miguel Juane, que es el único abogado de derecho deportivo de Galicia aquí en Coruña, yo no necesito nada, pues me obligaron a eso. Y después querían que cada 5 años nos examináramos. Y yo en una reunión de agentes le dije, me parece esto una caja de recaudación. Yo soy economista y no tengo que examinarme cada 5 años. Y creo que aún no lo hicieron hoy. Oye, ¿conociste a Jorge Méndez en esa época inicial del Deportivo? Sí, yo conocí a Jorge Méndez solamente una vez, cuando él también había salido hacía poco, cuando llevamos a Dani Mayo al Braga. Bueno, ya justo me enlazas ahí con lo justo con lo que te iba a preguntar, ¿no? Que tú fuiste representante de Dani Mayo, Un de gran chaval. Borja Ubiña y Jonathan Aspas, el hermano de Yago. Sí, sí, exactamente. Vamos a ver, Dani Mayo había sido campeón del mundo en la Universiada con España. Dani Mayo estaba aquí suplente del Deportivo. Yo creo que Dani tuvo un error, esto lo puedo comentar porque se lo dije yo en su momento a él, que él se conformó aquí. Y él aquí no jugaba, ahora estaba Molinas, había buenos porteros. Entonces, cuando lo llevé al Elche, que había ido aquel José Manuel del Gijón y había ido un yugoslavo que teníamos aquí, hermano de uno del Celta, Pachi Iru, que era el segundo entrenador del Elche, me dijo, es un gran portero, pero le faltan partidos. Por ejemplo, el portero que no tiene partidos mide mal la salida y tal. Y eso fue lo de Dani. Pero Dani, claro, aquí ganaba más estando aquí de suplente que yendo allá, porque aquí las primas por clasificarse a la Champions y tal. Y yo creo que fue el error que tuvo, como persona y como deportista número uno. Para mí me parecía un grandioso portero con unas cualidades de lo mejor que salió en la portería de la cantera del Deportivo. Porteros de las sub-18, de las sub-20, tal, maravilloso. Y ya digo, como deportista íntegro. Pero bueno, todos en la vida tomamos una determinación y a veces te equivocas o no. Después Borja Ubiña y Jonathan Aspas los cogí de una tirada, eran del Celta. Sí, claro. Sí, me hablaron allá de Vigo, fui allí, hablé con las familias y tal. Y los dos eran dos grandes jugadores. Incluso Jonathan había quedado campeón de Europa con la sub-18, que era. El tema de Jonathan, que es el hermano de Aspas, sí, de Yago, el tema de Jonathan, Fernando Vázquez lo puso en todas las posiciones. Era extremo, jugó de carrilero, jugó de lateral derecho, pero hacía un partido bien y otro desaparecía. Entonces estaban con yo cuando lo cogí, él no había tenido representante y tenía un contrato con el Celta que era 4 años más 4. Ganaba 50.000 pesetas al mes y 15.000 de transporte para ir a Moaña, que era donde vivía. Bueno, cuando yo, después de ir 4 o 5 veces un invierno allí, lloviendo como fuera, para renovar este contrato, había hecho un gran partido en Bilbao con el Celta, y ya fui al día siguiente corriendo. Y el presidente Horacio pues siempre daba largas y tal. Y yo, pues claro, quería echar eso adelante. Y un día le dije a la familia, mira, tanto hay para que creo que pasar de 50.000, por ejemplo, lo que no recuerdo, era 500.000, es un dinero. Y me dijeron que no, porque ellos estaban centrados en que querían comprar un piso, bueno, cosas familiares. Y ahí quedó. Yo se lo dije, sal. Al final, cuando lo dejamos, él terminó por Israel. Sí, terminó correcto. por Chipre. O sea, un equipo de segunda división en Italia. O sea, que el tema no era mío. Pero si un jugador dice, yo no quiero salir de aquí, bueno, pues, oye, ¿yo qué quieres que te haga? No le puedo poner un presidente. Cuando firmó los 4 más 4, le dije yo a la madre y al hermano mayor, si es mi hijo, no firma este contrato.
8 años allí. Pero bueno, esas son cosas, ya te digo, decisiones que se toman en la vida por bien y que no salen bien. Yo fui contrario. Y Borja Oubiña era un gran jugador, pero Muy que buen jugador. se lesionó muchas veces. ¿Lo moviste tú a la Sí. Premier? Sí. Borja Oubiña, yo me fui a Vigo un día de verano, un mes de agosto, estuve con Mourinho, estaba Ramón Martínez del Madrid, y era para llevarlo al Benfica. Y fui con un FAS que el Benfica me pasaba de 12 millones de euros. Entonces el presidente me decía que era poco dinero. Y al final, a las 11 de la noche, me dice: oye, Lito, pero además no pagan todo a la vista, pagan a lo mejor en un año, año y medio. ¿Y quién me paga los intereses? Dije yo: presidente, en el fútbol no se pagan intereses. Usted también compra préstamo, paga ahora, doy una entrada y otro poco más tarde y tal. No lo dejó ir al Benfica. Y el día que se terminaba la inscripción de jugadores le dije: Borja, que a ti te quiere mucho tu presidente, vete por favor a su casa y pídeselo por favor que te deje marchar. El Celta se había ido a segunda y entonces el presidente lo dejó marchar y yo me fui a Birmingham. Correcto. Y que al primer partido que juega contra el Liverpool, con Gerrard, chocan y le parte la pierna. Y fue el final de Borja Oubiña porque nunca quedó bien. Pues sí. Y lo que te decía, ¿cómo contactan? ¿Te llaman ellos directamente? ¿Es alguien un contacto que te llaman para decir: mira, Alito, por favor, a ver si puedes venir a...? No, en el caso de los jugadores puede ser de muchas maneras. En mi caso, por ejemplo, tienes a alguien en Vigo que es amigo tuyo, Sí. o que no es amigo y le dices: bueno, jugador que consigas del Celta, por ejemplo, pues la operación que hagamos, pues, imagínate, te doy el 10%, te doy tal. Una persona que a lo mejor tiene llegada al Celta o tal y cual te dice: oye, hay aquí un chaval estupendo. Y tú vas allá a mirarlo, a tratar de cogerlo y después lo trabajas, claro. Y después el tema de los fichajes, por ejemplo, el que se interese el Birmingham en Borja Oubiña, ¿eres que tú haces ese No. primer contacto con Premier o...? No. Vamos a ver. Borja, cuando vamos a llevarlo a Birmingham, yo hacía operaciones con Colin Pomford, que es un abogado inglés, abogado de la CUR inglesa, y que es también agente de jugadores. Y entonces decía: Lito, si hay alguna cosa lo hacemos juntos. Por ejemplo, quisimos traer a Gerrard de Liverpool al Real Madrid. Y el Real Madrid en el primer momento no mostró interés, y fíjate qué jugadorazo era. Pues Colin me llamaba y lo hacemos a medias. Y yo a Colin lo conocí porque cuando fuimos a llevar a Flavio al Middlesbrough y llegamos allí a la reunión, uno del Middlesbrough discutió con Colin porque se conocían y no sé qué, y dije: yo puse orden allí, oye, vamos a arreglarlo y tal. Y no salió la operación. Entonces, cuando llevé a Flavio al Borussia, le dije: Colin, vente conmigo. Dijo: yo no tengo nada que ver en eso. Tú empezaste esto conmigo y lo terminas conmigo. Y fuimos por eso. Pero el caso de Colin fue así: las cosas de Inglaterra las miraba él. ¿Y nunca sonó ningún jugador inglés para el Deportivo? ¿Que hayas intentado...? No, que yo haya intentado traer aquí, no. Que hayan hecho gestiones, no lo sé, porque yo fueron unos años que acababa de llegar de Brasil y no lo sé. Lo que pasa es que en la Premier hay mucho dinero, se paga bien. Un jugador, para sacarlo de ahí, o es un gran equipo o tú tienes que moverte en los números de ellos, ¿me entiendes? Sí. Y después, bueno, veo aquí mis apuntes en los que tengo aquí, estoy mirando que también estuviste dentro de o gestionando fichajes de Maciño, de Adriano y de Luisinho. O sea, Maciño del Celta, Adriano... Vamos a ver, el primer jugador que yo traje al Celta, John estaba por Brasil, era Luisinho. Luisinho es un jugador del Vasco de Gama, yo creo que un jugador normal, pero que estaba en una onda muy buena y estaba en aquel momento jugando en la selección brasileña. Entonces, yo habíamos ya traído a Bebeto aquí, hablando con el presidente del Vasco, que era muy amigo mío, don Antonio Calzada, pues me dijo: Lito, esto se puede hacer porque por una cantidad de 400.000 euros somos obligados a vender a Luisinho. Yo lo dije en el Celta y como locos, y trajimos. Lo que pasa que no le dieron tiempo y este chico, en el mes de enero me parece, ya lo habían traspasado, le habían dado la libertad. Buen chaval y buen jugador. Y después lo de Maciño sí lo hice yo, porque negocié. Maciño vivía en la Barra de la Tesuca, que es un barrio residencial muy bueno de allí de Río, en la playa, y yo fui a hablar con él, y es que habíamos coincidido en el avión cuando yo venía con Paco Roy y Jesús Barrachina, directivo del Valencia, a fichar a Romario por tercera vez. Y entonces iba Maciño atrás con su familia, iban con un disgusto y un enfado, porque ese día le habían dicho que no seguía en el Valencia. Entonces ya le conocía, le dije venir al Celta, dijo que sí, y creo que cumplió muy bien en el Celta. Y Adriano es un chico que era del Sport de Recife, de donde había venido Diño al Deportivo, y era un buen jugador, sonaba incluso para la selección.
Y en el Celta yo le vi 2 o 3 partidos impresionantes de central. Solían ponerlo de lateral no cumplió y terminó en el Compostela. También buen jugador, buen profesional. Pero te pregunto ahora, desde mi deportivismo más absoluto, Sí. ¿el Depor no los quería? Por Maciño a mí nunca me dijeron nada. Hombre, Maciño tenía... Pero el Celta te preguntó por Maciño. El Celta, vamos a ver, yo al Celta le ofrecí la posibilidad de lo de Maciño porque sabía lo de Valencia, a Félix Carnero, y entraron directos a por él. Claro, pero se lo ofreciste al Celta. ¿Y al Depor no llegaste a ofrecer? Porque el Depor de aquella estaba muy caro. Sí. El Depor tenía 2 jugadores por puesta, cada cual mejor. Y tenías que... El Depor, ¿sabes cómo hacía el Endoiro? Tengo una bala y no puedo desperdiciarla. O sea, no, al espacio no disparaba. Y lo de Adriano, pues aquí, por ejemplo, tenías a Armando de lateral derecho y tenías a Romero y a Capdevila de izquierdo. ¿Pero dónde lo mete este chico? Y Yuki de central y Rivera y tal. Nunca me los pidieron, pero yo tampoco era... Yo sí a lo mejor veía que el Deportivo tenía una carencia, decía, oye, yo traería a este chico, pero era un comentario que después ellos se podían interesar o no, ¿me entiendes? Hombre, tienes que darte cuenta de una cosa. Si yo fuera presidente de un club, un agente, cuando me viene a ofrecer un jugador, es porque él quiere hacer el negocio. No me va a decir, este es malo. No me dirá que el tío tiene los ojos azules, ¿me entiendes? Entonces hay una cierta desconfianza. Sí, lo tengo claro. Bueno, pero claro, a ver, ves a Maciño, mi madre, lo que decías tú, vaya recorrido en el Celta, digo yo. Pero lo que pasa es que Maciño hay una cosa, y ahora se puede decir. Maciño llegó al Celta ya con una lesión que al final lo dejó cojo. Sí. Acuérdate que Maciño terminó en el Elche, tirando de una pierna. Sí. Claro. Estaba tocado de las rodillas. Claro, y yo no sé si sería por eso que cuando sus hijos que jugaban en un equipo de Vigo salieron jugadores, él nunca los dejó en el Celta. Se los llevó al Barcelona Maciño. Quizá porque había algún resentimiento, no lo sé. Claro, no lo sé. Yo sé que los hijos de sí, Rafinha y Thiago sí. se educaron en el Eureka de ese pues club que es el equipo, es el Eureka. El Eureka es un equipo del Valmiñor, sí. donde están, claro, cada vez que se traspasa a Rafinha y a Thiago, pues llevan algo. Entonces es uno de los clubes del sur con más dinero porque está recibiendo porcentajes por formación deportiva. Y creo que de allí también salió, si no creo mal, si no de allí al lado, su primo, que es Rodrigo Moreno, creo que es. Sí, el Rodrigo que está en Inglaterra, sí. No sé si es primo o son muy amigos, pero se criaron creo que juntos. Creo que es primo. Se criaron juntos, pero bueno, se educaron en la zona... Hombre, un chico, por ejemplo, que llevé yo también, era portero, era Rubén, que jugó aquí en el Deportivo, en el Málaga, Rayo Vallecano, y era del Barcelona. Rubén jugó aquí y lo llamar con mi hijo. Pero también fue un chico que teníamos unas esperanzas enormes y nos quedó ahí. ¿Quién me habló de Rubén? Aparte que yo lo conocía. A Rubén lo entrenaba en el Barcelona B, que Costas, el del Celta. Sí, claro. Y me dijo, cógete este chaval que es buen jugador. Pero bueno, que se quedó ahí un halo de timidez y que ahora no sé si está jugando también por Grecia o por ahí. No lo sé, la verdad. Sí. Y después volvemos a aquella época del Superdepor antes de que Arsenio cogiese los mandos de aquel Deportivo que nos hizo ilusionarnos a todos, que creo que en aquel momento estaba como de asesor, ¿no?, del presidente, ¿no? Sí, yo creo recordar que era asesor del Endoiro, asesor oficial. ¿Y qué ocurre ahí? No, vamos a ver. Con Arsenio yo hablé porque yo vi que él quería entrenar y tenía ganas y tal. Y entonces aquí ya había pasado por una serie de equipos y yo hice una gestión mía personal con Luis Cuervas, el presidente del Sevilla, el juguetero. Y él, cuando le dije a Arsenio, se llenó el ojo y me dijo, hombre, Arsenio, si fue jugador nuestro. Sí. Ya, pero esa misma noche Arsenio me dijo, Lito, no tengo interés en ir al Sevilla porque hay jugadores ahí que te complican la vida, que lo habían avisado a él y no quiso ir. Y ahí se quedó el tema. Era una posibilidad que podíamos haberlo llevado allí. Sí, bueno, y después ya, mira, tú lo que hubiese sido el Depor, ¿no? Sí. Si hubiese realmente ido al Sevilla, nos hubiésemos quedado sin... Sí, pero ¿sabes una cosa? Arsenio era muy de aquí. Sí, era claro. Muy gallego, muy retranquero, un hombre muy inteligente. Y yo creo que el escenario de Arsenio era La Coruña, nunca mejor. Sí. Nunca mejor. De hecho, donde nos dio, junto con el presidente, nos dio nuestros mejores años, pues mira, yo. Arsenio, te voy a decir una cosa. Yo no lo conocí como jugador. Yo debía ser muy pequeño, creo que estuvo en el Oviedo, el Granada y por ahí. Y Arsenio deja el fútbol y un presidente que tenía el Deportivo aquí de Coruña, Antonio González, que fue presidente de la Española de patinaje, cogió a Arsenio y lo metió en el Fabril.
lo que hoy se llama Deportivo B. Bueno, pues aquel año dimitieron al entrenador del Deportivo, del primer equipo, y pusieron a Arsenio. Arsenio había montado unas tintorerías en Coruña, Tintorerías Arsenio. Y entonces lo metieron ahí, él le fue empezando a ir bien, ascendió al Deportivo, vendió las tintorerías, mira, la vida le fue por ahí. Pero él estaba como con las tintorerías. Después Arsenio montó en la Ronda de Outeiro una librería. Vendía libros y todo eso. Son cosas, pasos de la pasos de la vida. Arsenio era muy amigo, de hecho, compadre de Joanet, el que era portero deportivo, Benito Joanet, el catalán, que después entrenó al Hércules de Alicante y murió creo que hace un año o dos. Muy buen chico también, y que aquí lo hizo muy bien. No, pero Arsenio era un tío muy querido en toda España. Claro. Yo recuerdo que fui un año a la entrega de premios Marca, bueno, fui más de un año, pero un año, recuerdo el primer año, y lo hacían en el Hotel Palace allí en Madrid, y íbamos el abuelo de Piquet, Amador Bernabéu, fíjate, ser abuelo de Piquet, llamarse Bernabéu. Sí. Siempre me pareció curioso. Bueno, pues íbamos con Arsenio para el Hotel Palace. Y entonces, cuando salimos, le digo yo a Javier Escuredo, el que estaba conmigo de socio, le digo yo, oye, vamos ahí al hotel, que me parece que está Arsenio ahí y tal, y lo llevamos a cenar. Y lo llamamos, Arsenio, contra, que estás aquí, estoy solo como un perro, pues vente a cenar. Y nos fuimos a un restaurante que se llama Con Barro, en Madrid, a cenar. Sí, hombre, eso y como anécdota, que el taxista no nos cobró por ser Arsenio. Pues ya ves. Sí, yo lo quiero mucho, Arsenio, mucho, muy buena persona. Muy buena persona. Y bueno, tú tuviste un papel muy importante en aquella época, según avanzamos, en la organización del Teresa Herrera. Bueno, eso se lo debo a Paco Vázquez. Sí, porque yo llegué a Coruña y estaba... Yo recuerdo que cuando llegué a Coruña, yo dejé Caixa Galicia, porque yo traía 2 niños y quería... no pasárselos a mis padres, ¿no? A encargarme yo de ellos, la vida, todas esas cosas, y eran chavales pequeños, y entonces tenía un apartamento ahí en el Trip, y ahí monté mi oficina, y yo el primer día cogí un fax y me puse a pasar: hola, soy Manuel Míguez, traje a Bebeto y Mauro Silva, domino el mercado brasileño, ofreciéndome los equipos. Entonces, en aquel momento que Paco diga al concejal que se encargue del Teresa Realito, es que me fue un balón de oxígeno que nunca le agradeceré. Y bueno, el primer año yo recuerdo que quería traer al Barcelona, pero si venía Romario, sin Romario no me interesaba. Y me fui a Brasil para pactar eso. Y firmamos el contrato y vino Romario, que aquí la gente no hizo muy buena actuación, se metía un poco con él, que estaba empezando a quedar calvo y tal, pero vino Romario. Después ya hubo otros años que me empeñé en traer equipos que nunca había venido, como el Corinthians, que es el equipo de los gallegos allá en Sao Paulo, como la Juventus. Traer esos equipos, te juro que es dificilísimo, porque el Endoiro tuve buenas épocas cuando el Deportivo cobraba tanto como el equipo. El Endoiro vendía la televisión, los partidos, y se cobraba mucho dinero. Pero cuando ya el ayuntamiento volvió a coger al Teresa Herrera, la televisión no pagaba nada, y vendíamos a la madrileña, a la andaluza, por trocitos así. Entonces estos equipos vienen y te piden como condición, estos grandes equipos, el Boca Juniors, los derechos de televisión para nosotros. Y yo le decía, pero mire, si le damos los derechos de televisión no le podemos pagar. Y aún así, pero fue poner una pica en Flandes. ¿Cuánto tiempo estuviste organizando el Teresa Herrera? Yo creo, hasta que lo cogió el Deportivo, yo creo que debieron de ser 5 años así, aproximadamente. Y bueno, claro, a partir de ahí, bueno, mucha comunicación con Brasil, ¿Cuál es el Teresa Herrera que hiciste, que organizaste, del cual te sientes más...? Hombre, cuando vino la Juventus, cuando vino el Boca Juniors, que es como el Real Madrid allá en Argentina, pues fue eso. Y un Teresa Herrera que tuve que echar una mano y fue un poco criticado, fue el año que traje al Celta, que ganó el Celta. Claro, porque ¿cómo traes a esos tíos? Bueno, vamos a ver. Ese año ganamos la Liga, creo. Sí, pero mira, si tú, por ejemplo, al Teresa Herrera, traes un equipo 5 estrellas que te cobra, por ejemplo, 500.000 euros, tienes que traer un equipo flojiño, uno, para que no te elimine al grande, y otro para compensar el pago. Yo no puedo traer 2 equipos 5 estrellas, traigo uno y tengo que traer otro de 100.000. ¿Te das cuenta? Y claro, el Celta fue una solución, porque sé que me salía barato y tal, pero bueno, aquí en Coruña a algunas personas no le gustó mucho, pero bien. ¿Tuviste problema o el Celta estaba de acuerdo en venir? No, el Celta se lo dijiste y aplaudían con las orejas.
Joder, felices. ¿No les dijiste que había que firmar un partido de vuelta en el Ciudad de Vigo? Que de aquella se celebraba el trofeo de Ciudad de Vigo. Pero vamos a ver, yo no podía hablar. De repente a Lindoiro no le interesaba ir a la Ciudad de Vigo. Yo no lo sé. Ya. Y tenían el trofeo Quinocho también. Sí. Que lo siguen teniendo. Yo no lo sé, no me podía meter en esas cosas. Pero esto fue una solución de... Bueno, lo que pasa es que el Celta no salió rana. Lo hizo mejor de lo que pensaba. Y tú, bueno, que ya veo con todos los contactos de jugadores, tú tienes una buena colección de camisetas, porque me imagino, con todos los equipos con los que has hablado. Yo no tengo ninguna, ¿No? pero mi hijo debe tener 40 o 50. Ah, bueno. Tiene, por ejemplo, la de Mauro cuando quedó campeón del mundo, porque es su padrino. Sí. Tiene de Bebeto, tiene del Deportivo varias épocas, del Madrid y no sé qué. Porque yo iba por ahí. Yo, en un momento dado, sobre todo al principio, llamaba a los equipos cuando les iba a hacer el contrato y llegábamos a un acuerdo y les decía, mire, me tienen que mandar una camiseta del equipo para poner aquí en exposición. Era mentira, era la camiseta que nos quedaba para nosotros. Sí. Bueno, Lito, yo tenía que llegar, bueno, tenía hasta aquí, pero bueno, estamos cómodos, podemos seguir, ¿no? Lo que quieras. Lo que sí quería decir una cosa, sí, que vamos a ver de la otra vez cuando hubo la entrevista, sí, pues hubo una persona, un antiguo directivo de Caixa Galicia, y sí, que me dijo que dijera la verdad. O sea, la verdad en el sentido de que no nombré, pues no se me ocurrió. Caixa Galicia, que algunos creen que pudo ponerme problemas y tal, Caixa Galicia me apoyó muchísimo. Lo único que me dijo es, oye, que la oficina está atendida allí en Brasil, pero que me apoyaron a muerte, y cuando salió lo de Beto y Mauro, Caixa Galicia aplaudió. Nunca tuve un problema, hay que estarle agradecidos. En parte ellos tienen... Te permitieron tener sí. esa gestión de agente y al mismo tiempo Yo no era agente de jugadores, cuando bueno, vino Beto y Mauro no era agente, pero yo hice las sesiones en Brasil, vale, pero era 6 de la oficina, pero Caixa Galicia me apoyó a muerte. Sí. Bueno, pues ya lo dejamos aquí apuntado, como bien decías. Tenía apuntado aquí dos cosillas. Tenía apuntado qué ocurrió cuando, bueno, aquí tuvimos un entrenador brasileño, Carlos Alberto Silva. ¿Qué ocurre cuando Carlos Alberto Silva es cesado? Y tengo apuntado también Víctor Fernández. Sí, vamos a ver, Carlos Alberto Silva, que fue seleccionador de Brasil y un tío allí de los mejores equipos, para mí un gran señor, muy serio, un gran señor. Yo no lo fiché, ni nada tuvo que ver en el Deportivo. A mí me lo presentaron después aquí Bebeto y Mauro. Bueno, pues un día, parece ser, creo que habían perdido aquí con el Valladolid 0-3, lo que sea, y el día siguiente lo llamaron al club y le comentaron la decisión de que estaba cesado. Y no estaba Lindoiro, eran los otros directivos, le dijeron por unanimidad hemos decidido, y él les dijo, ¿por una qué? Estáis de broma. Bueno, se fue. Y parece ser que no estaban de acuerdo en el finiquito. Entonces, Alberto Silva, Carlos Alberto habló con Mauro y Mauro dijo, habla con Lito, y él vino a verme a la oficina, recuerdo que venía en chándal y me dijo allí en el trip, me dijo, Lito, si me puedes echar una mano. Dije yo, sí, lo puse en contacto con Miguel Juane. En 3 días se arregló. Y el día ese dice, bueno, a ver, ¿qué os debo? Y yo le dije, a mí nada, yo no me dedico a estos temas. Sí. Y es un amigo y cosas en la vida que se hacen por amistad. Y entonces Miguel Juane dijo, yo no puedo ser tan espléndido como tú, yo soy abogado y vivo de esto. O sea, tiene toda su razón. Y ahí fue el tal. Y Carlos Alberto después, cada vez que sabía que yo iba a Brasil, aparecía en Río para comer conmigo. Él vivía en Belo Horizonte. Y hace pocos años, puede ser hace 8 años así, me dijo que gente de mucho dinero invirtieron haciendo una escoliña de fútbol, tenía infantiles, juveniles, todo, allá en Belo Horizonte, dormían allí en el sitio ese, y que creo que tenía 100 y pico chavales. Y quería hacer un acuerdo con un gran club europeo, donde a cambio el club europeo se pudiera llevar cada año los mejores jugadores y tal. Entonces me pidió que yo lo presentara en el Madrid. Yo pedí al Madrid, oye, quería ver esto y tal, y efectivamente nos fuimos allí, solo que el Madrid dijo, eso es lo que no hacemos, porque si no estaríamos patrocinando a todo el fútbol mundial. Sí. Que nada. Y murió Carlos Alberto hace pocos años. ¿Ah, falleció? Sí, en el 2017 yo estuve en Brasil y fui por Belo Horizonte y llamé a la viuda. Y nada, él tenía una compañía de autobuses que van hasta Argentina y tal. Para mí, muy buena persona. Me quería mucho y yo a él. No sabía que había fallecido don Carlos Alberto. Yo me enteré estando aquí. O sea, debió ser por el 2016 y tal. Y lo de Víctor Fernández, a mí me lo había presentado Pedro Herrera, el padre de Ander Herrera, sí. Que Pedro era secretario técnico de Zaragoza.
Y Víctor y lo puedo decir ahora, fue una decepción porque es un chico educado, un chico correcto, venía aquí a Coruña, nos llamaba, hablábamos, muchas noches me llamaba por teléfono y tal. Entonces un día me llamó, y un día por noche, y me dice, oye Lito, que mira que el Valencia cesó a Rainieri, o cesó, lo iba a cesar, y que se había hecho una encuesta en Valencia de los entrenadores así más cotizados para el Valencia y que había sido su nombre de primero. ¿Y tú tienes buena relación con Pedro Cortés, el presidente de Valencia? Y dije yo, sí. Y dije yo, ¿te miro lo de Valencia? Y dijo, sí. Llamé a Pedro Cortés y me dice, hombre, hoy mismo renovamos a Rainieri. Y entonces le dije, Víctor, pasó esto. Y él se quedó así como callado. Le dije yo, ¿qué pasa? ¿Estás sin equipo? Si quieres que te mire yo equipo. Y me dijo él, sí, pero no cualquiera. Entonces yo llamé al Celta y le dije, Horacio, a Félix Carnero, tenéis él vendría al Celta, sí, le encantado. Entonces nos fuimos a Madrid y no dormimos, estuvimos esa tarde en la reunión, él fue con un abogado, cenamos tal, y quedó la cosa ahí. Y después pasó un mes, lo llamé y no se me ponía el teléfono. Entonces le mandé una carta al Celta a él, dije que me había decepcionado y tal, y me dijo que le quería pues hablar de las cuentas. Yo hice la gestión, tengo viajes, gastos y tal. Y entonces la contestación de él fue que a los pocos días me aparece el abogado de él aquí en Coruña. Me dice que qué le quiero, hacer cuentas, y me da 300.000 pesetas. Dije, no, dígale a Víctor que las meta, bueno, donde le quepa, que yo gracias a Dios no vivo de limosnas. Cuando traje al Celta al Teresa Herrera, yo estaba en los vestuarios con el presidente del Celta y vino allí a saludarme y me iba para otro lado. No, las personas tienen que ser personas, y una persona que no tiene palabra, pero bueno, como decía Pedro Herrera, me dice, no te preocupes que ahora lo lleva él, que a mí me pasa lo mismo, Este me da gastos, ¿no? ¿Y cuando vino aquí al Depor? No estaba yo aquí. ¿No estabas aquí? No, estaba en Brasil y sé que yo vivía ahí en el Paseo Marítimo y fue al lado de mi casa a un bar, era un edificio nuevo, para ir a vivir ahí y dijeron, ahí vive Lito, y se piró. O sea, bueno, te huye. Pero es lo mismo. Y ahora sé que veranea con Raúl García de Loza, con Seoane, que era portero del Deportivo, estos en Sanjenjo. Se pasa medio año ahí en Sanjenjo. Bueno, que haga lo que quiera, pero yo no tengo interés ninguno, no. Lo que veo es te veo casi más fichajes con el Celta que con el Depor, Lito. No, Maciño, Adriano, y después representaba a Borja y a Jonathan. Pero no, tampoco tuve más cosas. Sí que hemos hablado de jugadores, pero que al final pues nos hicieron, o porque no podían, o Luisinho también. Pero fue así. Yo con el Celta mantuve una buena relación. Es que yo no entiendo por qué allí nos llaman turcos a los de Coruña y aquí les llamamos portugueses. Bueno, pues están al lado de Portugal. Pero yo no veo ese odio y tal. Es más, cuando el Deportivo echó al Celta 2 veces a segunda división en estos años del Super Depor, y yo recuerdo haber llamado a Borja Ubiña y decirles, no hagáis declaraciones altisonantes, no cabréis a los de aquí, porque claro, estaba Scaloni, estos lo calientas un poco y se van los tíos, y aquí lucharon a muerte y lo mandaron a segunda. O sea que por eso, pero no veo, o sea, hay rivalidad, pero no hay este odio. Sí. O sea, y con Víctor Fernández ni te volvió a llamar, ni te volvió a escribir. No, es que sí, una X, ¿no? Ya no tengo ni su teléfono, gracias a Dios. Pero una cruz. Sí, no. Las personas se definen a sí mismas y yo digo siempre, pese a estas cosas, estos desengaños, la vida me trató bien, no tengo nada que quejarme y ya está. Y lo que pasó, pues no estaba para ti, no pasa nada. Bueno, pues en el Celta se le abrieron muchas puertas, después hizo unas grandes temporadas en el Celta. El otro día, sí, en el Celta fichó por un año y al final estuvo creo que 4 o 5. El otro día estuvo aquí en Coruña comiendo conmigo Félix Carnero. Y yo quisiera que lo oyeras. La opinión que él tenía. Víctor no trabajaba la defensa, o sea, quiero decirte, no fue tan exitoso. Tenía el Celta muy buen equipo. Mosso, Boy, Carpin, toda esta gente, era un equipo para hacer mejores cosas. A pesar de eso lo hizo bien, pero sí. La única final que juega de Copa perdieron sin más. Y no es comparable a lo del Deportivo. Lo del Deportivo es una cosa. Lo que sí te quería decir es una cosa, si me das sí, ocasión. Claro. Vamos a ver. Yo estuve el año 2016 y 2017 con Abanca. Tengo cantidad de amigos. Me aprecian y yo los aprecio. Me propusieron cuando cogieron el Deportivo ir a la directiva. Sí, me habías comentado. Sí, dije que no y tal. Pero hay una cosa, Abanca se está equivocando. En Coruña, y sé que esto va a sentar mal, y lo digo con el mayor cariño, en Coruña somos 275.000 habitantes. No podemos prescindir de nadie, todos somos necesarios.
Y ahora por antipatías o lo que sea, que al Endoiro lo tengan arrinconado, que no nos aprovechemos de sus conocimientos, de sus contactos y tal, es increíble. Entonces, yo puedo admitir que, por ejemplo, digan, oh, el Endoiro hizo una mala gestión, se organiza mal, no, por ejemplo, no comparte, decide el todo. Bien, pues pon ahí que hoy el Deportivo no es de los socios, desgraciadamente, es de la banca, y le debe mucho dinero a banca. Que a banca ponga a dos señores ahí, como ya tiene, gestionando la caja, y que no le den firma al Endoiro. Pero el Endoiro no podemos prescindir de él. Y te digo una cosa, ojalá me equivoque. Me da que este año tampoco vamos a hacer nada en el Deportivo, que está lleno de viejos treintañeros. No, hombre, no, Lito, no, que yo no lo quiero. Pero no caigamos en la depresión, pero por mira, favor. Estamos haciendo lo mismo que estos años. Traen un montón de tíos de 30 años que si vas bueno, a pero gente con garra, gente con garra. Y el año pasado Jaime, no sé quién, ¿de dónde los traen? ¿Del Museo de Cera? Claro, pues ahí te hace falta un Lendoiro y lo tienen arrinconado. Y el Lendoiro hoy tiene todo el tiempo del mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el Lendoiro tiene que tener relevancia en este deportivo por su experiencia y por el carisma y por todo. De presidente en el área deportiva. Lo que hay que hacer el Deportivo tiene que hacer un proyecto. ¿A qué queremos jugar y cómo lo vamos a enfocar? Tú tienes que hacer estos años de desgracia en Segunda B, hacer un equipo para Segunda. Y no que este año extendamos y la mitad se van fuera que no nos vale para el nuevo proyecto. El Endoiro hay que meterlo ahí, sí, y decirle, tienes este presupuesto y te ciñes a él. Yo te digo, y nunca fui íntimo del Endoiro, pero hay que reconocer a las gentes. Lo que hemos vivido, mira, hay exjugadores del Deportivo que te dicen que no les importa que el Deportivo desaparezca, que lo que hemos vivido mereció la pena. Yo no pienso así, pero hay gente que lo dice. Ya. Y el Endoiro se jugó el dinero cuando el Deportivo nunca había hecho sus fichajes, cuando el Deportivo no tenía dinero. Totalmente de acuerdo. Por favor, y que lo tengan ahí arrinconado, no, es injusto. Totalmente de acuerdo contigo. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. No, pero lo que te decía del Deportivo es más miedo que otra cosa, porque no veo que se hayan fichado chavales jóvenes, no veo... El otro día creo que te conté, hace unos años, de un expresidente de hace poco, que me dice que le tengo que ayudar. Ah, sí, lo comentaste. Te lo conté. Sí, bueno, sí. El equipo de la Roda... La gente ya dedujo de quién estabas hablando. Pues el equipo de la Roda, esto yo lo hablé en febrero, el equipo de la Roda en junio, que hizo un campeonato maravilloso, dijo que no tuvieron tiempo de ir a verlo. Por favor, ya al final dices, ¿qué interés tengo yo en esto? ¿No? Comentaste. En fin. Después veo aquí dos nombres, que claro, ahora los leo y madre mía, Cafú y Sabio. Vamos a ver. Cada uno es una cosa diferente. Cafú era un chico que yo lo conocía por Mauro Silva, muy buena persona, un gran profesional. Y yo le dije al Deportivo, oye, lo de Cafú, que se podía hacer en tanto y tal. Y entonces el Endoiro me dijo que adelante. Y yo hice la gestión con Cafú y llegué a un acuerdo con él, me fui a Sao Paulo. Donde yo cometí un error, y creo que el Endoiro también, es que me dijo el Endoiro, dame su teléfono, que le voy a llamar para felicitarlo. Correcto. Se enteraron en el Sao Paulo y casi me dan dos leches. Claro, porque dice, nunca se dirige uno al jugador antes de hablar con el equipo. Y a veces que se lo cedieron a Zaragoza y no vino aquí al Deportivo. Y eso está de testigo Cafú. Y Sabio es un jugador, cuidado, que yo no, ni representante ni nada de él. El representante de él era un publicista de Río de Janeiro que se llamaba Jean Enrique Areas, muy vinculado al Flamengo. Sabio era un jugador que no sé de qué jugaba. Bueno, te lo diría de Messi, yo no sé cuál es la posición de Messi, delantero centro no, extremo tampoco, no lo sé, le dejan jugar por donde él quiere y le fue bien. Sabio jugaba en el Flamengo jugaba a patada larga y él aparecía por un extremo, por el centro y tal, y era el héroe en Maracaná. Y a mí me gustaba, y se lo dije al Madrid, fue reacio, tardaron unos meses. Y después vino el presidente del Flamengo, viniera a Madrid, Clever Leite, y me llamó, Lito, ¿cómo está lo de Sabio? Y dije, se lo dije al Madrid, a Jorge Valdano, pero no me han respondido nada. Y el tío, que era un avispado, estando en un hotel de Madrid, llamó al Barcelona de Ocasal para ofrecérselo también. Solo que cuando llegó la semana siguiente, al final se terminó la operación con el Madrid. Pero vamos, que yo ni cobré un céntimo, no tuve que ver más que ser un poco introductor de embajadores, ¿me entiendes? A Sabio recuerdo verlo yo en el Teresa Herrera. Sabio era muy buen jugador, pero vuelvo a repetir, en España no fue la figura que era en Brasil. Quizás porque, vamos a ver, tú metes en el Madrid un delantero centro para machacarlas. No, el Madrid no juega eso, no juega centros. Pues a lo mejor no le iba el fútbol del Madrid. Con Marcelo también tuviste
Vamos a ver. relevancia. Sí, Marcelo era un jugador que venía del fútbol sala, ya mayor para saltar al fútbol grande. Jugaba en el Fluminense. Pero Marcelo llegó jovencito al Madrid. Sí, pero te quiero decir que el fútbol sala lo dejas con los 12 años y tú te vas al fútbol Vale, grande. vale, y él vale. lo dejó, por ejemplo, a los 18 así. Vale. Bueno, Vale. entonces a mí, los representantes de Ronaldo, el gordo, que eran Reinaldo Pita y Alexandre Martins, me llaman un día y me dice, Lito, oye, que tenemos aquí un jugador que representaban ellos, que es bárbaro y tal, tú que tienes introducción en Madrid, si lo metes en el Madrid y tal. Yo llamé a Madrid y lo puse encima de la mesa. Y dijeron, bueno, pues ya lo miramos y te hablamos algo. ¿Qué pasa? Que esa semana llegó el representante de un jugador que tenía el Madrid ese año que se llamaba Emerson, y le dice, oye, ¿tú conoces a este jugador? Y el otro dijo, como diría cualquier representante, ese, como si fuera mi hijo, mi hermano, tal. Era mentira. Y él fue el que hizo la operación, él le encargó el Madrid la operación a él, y lo hizo y yo quedé aplaudiendo. Pero bueno, eso es muy típico del fútbol, lo de Marcelo. Pero era un gran jugador y ya te digo, no me dieron pie a más, y Reinaldo y Alexandre lo hicieron con ellos. Pues ese sí que hubiese sido buen jugador para el Depor, Lito. Ya, me lo llevas para el Madrid a todos. No, pero vamos a ver una cosa. Todos seguimos el fútbol y aquí hay una secretaría técnica. Sí, claro. A ti, por ejemplo, te dicen, tu mujer qué guapa es, y tú te llenas de orgullo, pero tú no vas por la calle diciendo, tengo una mujer cachonda. Claro, joder, es que eso te lo calles, los demás que lo miren. Y yo, pues también, estar siempre en el Deportivo ofreciendo jugadores, parece que no salgo de aquí y hay que extenderse un poco, ¿me entiendes? Sí. Después tengo aquí otra operación. Un jugador que, pasó por aquí sin pena ni gloria, pero o sea, sí que dio sus momentos de... Bueno, te estás comiendo a Valdir. Sí, Valdir, Valdir correcto, estuvo Valdir y Pauliña. Y Paliña. Sí, pero Paliña no. Valdir estuvo en que Lendoiro estuvo en Brasil. No me acuerdo con un directivo quién era para fichar a Valdir. Para aquí, para el Depor. Sí. Y estábamos a la hora de la comida, el representante de él, que era un tal Aurelio, se fue a hablar con Valdir y Valdir no quiso venir. Porque le dijeron que yo, cuando traje a Luisinho al Celta, que Luisinho fue engañado. No había nada de eso. Te voy a decir el engaño. Sí tenía una cláusula de 400.000 euros, pero el vasco me dijeron, tú dile al Celta que son 500.000. Y yo, es el vasco el que manda, dije 500.000. Pero es que claro, si era más de 400 se los llevaba Luisinho, yo no sabía. Entonces el Celta le dio al vasco y Luisinho le dijo esto y Valdir ya no quiso venir. Y se rompió ahí el fichaje por el Depor. Claro, y por la tarde vino el representante y dijo, no, es que no quiere ir a España. Valdir era un tío muy tímido, decía que tenía un Fusca, un cochecillo que le llegaba, que él no aspiraba más, y estaba de goleador en racha. Y después lo de Paliña, me lo presentara en un restaurante que se llama Fogo no Chan, allá en Sao Paulo, Mauro Silva, fuéramos a comer, era el glorioso Sao Paulo de Tele Santana, el de Paliña, Miller, Raí, todo aquel tal. Bueno, pues Paliña lo cogí de representado. Y resulta que en mitad de aquel invierno, luego que llega al Mallorca, pues también alguien se metió en el medio, lo trajo para el Mallorca, estuvo media temporada, que después lo largaron. Paliña era buen jugador y lo hizo muy bien en el Sao Paulo. Goleador, buen jugador. Pero bueno, son cosas, te estoy contando anécdotas. O sea. Yo lo que te veo, Lito, es que en aquella época mucho restaurante, y estás fino que estás para jugar. O sea, mucha papada, mucha tal. Te voy a decir una cosa. Tanto los jugadores como los directivos o tal, cuando vas a hacer cualquier operación, comiendo. ¿Sí? No, sin comer no quiere hablar nadie. Y entonces vas a comer y pagas siempre la gente. El jugador no paga una comida. Y los directivos, si paga el club, sí, pero de su bolsillo tampoco sale nada. No, y bueno, pues eso es parte de los gastos de representación, que te digo yo. Y mira, los que dices tú... Te estaba contando de ese jugador francés, Mikel Madar, al West Ham. Sí, vamos a ver, yo no tuve nada que ver ni con Naivet ni con Madar. Solamente que... Era Naivet al Tottenham, Mikel Madar al West Ham. Sí, el Deportivo quería venderlos, entonces yo me fui con Madar, le dije, me fui con Madar y con el abogado que te dije, Colin Pomford, que estaba ya en Inglaterra, y fuimos al West Ham United. Y allí, pues, Madar le habían dicho que no, que solo iba para hablar y tal, y cuando llegaron ahí quería que entrenara aquel día. Y él me dijo, Lito, te dije que yo no entrenaba, yo no me mudaba. Y ellos decían, no, para ver cómo se va con los compañeros. Un día. Y entonces no quiso fichar y nos venimos para aquí, para Coruña. Y lo de Naivet fue pues que a mí me sorprendió, pero bueno, el Deportivo... Bueno, no estabas detrás, pero al final eras la persona que llevaba a los jugadores al club, ¿no? Eras como la persona de contacto de este, sí, bueno, este abogado, tú eras el agente, el que iba a salir, que ibas a cobrar y tal.
Y lo de Naivet, que a mí me sorprendió, porque creo que siempre ha un rendimiento maravilloso muy bueno, aquí, sí, muy bueno. Pues cuando el Deportivo decidió, no sé si hubo algún problema, pues parece que el Tottenham se interesaba por él, y yo fui al Tottenham, que conocí al Levy, al presidente que tienen ahora, que dicen que es tan difícil negociar con él, Sí. que de una peseta te quitaba un duro el tío. Bueno, pues sí, lo conocí, estuve en la ciudad donde se entrenaron, vi las pruebas médicas y tal, y Naivet se quedó, y le vi 2 o 3 partidos por televisión, y no sé por qué no salió. No sé, ya te digo, para mí era un jugador, pero no sé las interioridades que pudo usted seguir aquí. Pero aunque no lo llevase, supongo que si esa transacción se llevaba a cabo, tenías alguna parte, aunque fuese pequeño, un porcentaje, ¿no? Nadie sale de casa claro. para silbar. Si sales es porque vas a tratar de ganarte tu dinero, ¿no? Claro, que al final no te dan 100.000, que te dan 50, bueno, menos es nada. Y en estos casos los jugadores no son míos, no los represento, pero sí, yo me ofrezco a esto a negociar, que después en este caso de Colin pues repartía con él. Pero te quiero decir que eran momentos, tú fíjate cómo era que en aquellos tiempos nos veíamos por Barajas, nos veíamos todos en Barajas. Hasta luego, adiós, fulano, no vengo de Málaga y tal, no, una pequeñita, 50.000. Jolín, yo por una de 50.000 voy a Lourdes andando. Claro, pero aquellos 50.000, 100.000 era una pequeñita. Sí, ya, pero eran otros tiempos que se estaban con los contratos, las sociedades anónimas, los contratos de televisión, y los contratos de los jugadores no habían subido tanto. Es que ahora estamos desbordados, se habla de cantidades que me parecen una barbaridad. Ahora, si fuese esa gente, madre mía, ¿eh? Sí, ya, pero me dijo mucha gente eso. Si fueran estos tiempos, ya, bueno, pero todo es en el conjunto de la cosa, yo qué sé. Y por ejemplo, en todo lo que hablamos, nunca hemos hablado de Yalma. ¿No has tenido nada que ver con Yalma? Yalma es un chico que lo aprecio, me parece una buena persona y tal, pero vamos a ver, Yalma está en estos informes que te doy yo aquí, que pasé al Deportivo ahí, por el cual lo fichó Lendoro. Yo lo había dado, vamos a ver, hubo un momento después de Bebeto, Mauro y tal, que yo no entendí muy bien, que yo le di todos estos informes de jugadores a Lendoiro. Y un domingo por la mañana me llama Lendoiro y me dice, oye, me gustó el informe, si hacemos algo de eso es a través tuya. Dije yo, pues muchas gracias. Solamente que a los pocos días veo que viene Fernando Torcal aquí y Tode Monteiro y hacen la operación. Y yo nunca me atreví a decir, ¿por qué no decís conmigo? Bueno, pasó, ya está. Y de todas esas transacciones, las que hiciste durante toda tu vida, ¿cuál es para ti la más importante o de la que te sientes más orgulloso? Hombre, se puede incluir los que vinieron a Coruña, Bebeto y Mauro. Y hasta Diño salió muy bien también, pero Bebeto y Mauro. Ahora, si tú me dices cuáles fueron más importantes, la de Flavio y la de Rivaldo, es que tú no tienes la oportunidad, después de explicarle a la gente, oye, ¿cómo hizo lo de Rivaldo? No fue ninguna guarrada, dejé de ser una persona innoble, no tienes. ¿Qué le dirías a la gente que dice, y ahora que diciendo, es Lito el que nos quitó al Depor? No, pues entonces que pensaran una cosa, ¿cuánto tiempo más iba a durar Rivaldo en el Deportivo? ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo le quedaba de contrato? Y el Depor se hizo con 4.000 millones que nunca lo soñó. Un equipo como el Depor en aquellos tiempos es como si hoy le traes al Deportivo un jugador que le dan por él 10.000 millones bueno, serían de pesetas, sí, no pero te quiero decir, yo lo miraría para otra vertiente. Ahora, el Forofo dirá, no, ese fue desgraciado que nos quitó el Rivaldo. Bueno, vale. Ya sabes que alguna gente lo puede decir, ya sabes que hay mucho pero fanatismo. con lo que se ganó de Rivaldo, se invirtió en más jugadores después. Yo con lo de Rivaldo no digo que se invirtiera muy bien, Manteca Martínez, Loco Abreu y tal, no lo digo. Con lo de Flavio sí que fue un dinero que acuciaba, ¿eh? ¿Estuviste tú detrás del Manteca y el Loco? No. No, para nada. Para nada. No. Es más, los conocía así por algo de televisión. Te voy a decir una cosa, el Loco Abreu debe ser el tío que ha jugado en más equipos en la vida. Lo es. Si tú vas a Río de Janeiro, allí en el Flamengo, está una muralla con los grandes jugadores, Garrincha, Zagallo y tal, pintado, y está el Loco Abreu. No, es que, bueno, aquí llegó muy joven, pero es un gran jugador. Pero aquí llegó después de haber salido en televisión aquella anécdota. Sí, el gol de Abreu. Y ya vino con... Vino con la marca, ¿no? Sí. Pero sí que es un gran jugador. Era un extravagante en algunas cosas, pero un gran jugador. Nunca nadie aguanta más de 40 años. Vamos a ver, yo te digo una cosa. Y te vuelvo a insistir lo de Lendoiro. Lendoiro fue cocinero en Tres Fraile. Yo fundé Montañeros, él fundó el Ural. Sí, correcto. De los mejores equipos de Coruña. Lendoiro es de los tíos que te va a ver
un partido de fútbol y a los 10 minutos dice, este tío va mal de cabeza, la da con la derecha, este tío en releva, abre, pero porque ha mamado mucho fútbol. Entonces, él se puede equivocar en jugador. Mira, el jugador extranjero, cuando lo traes, tienes un riesgo, aunque sea Messi, es que se adapte bien. Comidas, costumbres, horarios. Los brasileños, por ejemplo, tú me dices, un jugador para Sevilla, cualquiera, vale. Luisao no se adaptó aquí. No, es que lo que te iba a decir, tuvo que venir la madre aquí unos meses para hacer feijoada de comida. Lloraba, se estaba metido en cama. Claro, sí. Pero es eso. Bebeto mismo, si no tiene mujer, no sé si se hubiera adaptado aquí, ¿eh? Ya. Pero es lo que te digo, y tienes que contar con eso. Entonces, que me digas, el Lendoiro trajo a Loco Abreu y aquí no dio cierto. Bien, pero mira cuántos vinieron. Albistegui, Armando, Romero y Capdevila, los dos laterales izquierdos de la selección. Yo no los conocía a todos estos. Y Lendoiro hizo un equipo a base de descartes y gente que él conocía. Sí. Entonces, por eso te digo yo que me da pena que desperdiciemos toda su experiencia. Sí, sí. Pues nada, Lito, llegamos al final. Muchas gracias por favor por estas charlas y conocer estos detalles, ¿no? De toda esta época, de cómo funciona la vida de un representante. La vida de un representante de hotel y de avión. Y de comidas, no te olvides. Sí, pero lo que pasa, las comidas que te invitan no las olvidas, las que pagas tú se les olvidan. Sí, sí. Sí. Y de comidas y de aprender de estos detalles que tienen mucho que ver con la época del Superdeport, que todos sí. Nos han hecho ser del época gloriosa. Por eso somos ahora 26.000 en Riazor, sí. Por aquella época. Y nada, muchas gracias y nada, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y os espero en las próximas charlas do Xerón. Muchas gracias. Gracias por aguantarme. Lito. Muchas gracias.